inicio. Entonces, posiblemente pudiera ser para que me dé tiempo de ver lo que quiero ver, que posiblemente el examen lo pase para el martes, ¿eh? Pero no pasa del martes porque ya el miércoles yo tendría mucha restricción para compilar trabajos, empezar a hacer todo eso. Aunque sí su tarea quisiera que me la entregaran desde el sábado los que ya la tengan, ¿no? Bueno, pero en fin, eso lo preciso mañana con toda exactitud, ¿no? Entonces decía, todo lo que me llevó a recordar estos fenómenos, que yo decía que los fenómenos los puedo clasificar como aleatorios y determinísticos. Son fenómenos determinísticos aquellos que se puede predecir con exactitud. Y yo de una vez les adelanto, prácticamente son nulos estos casos que puede uno hacer ese tipo de predicciones. La inmensa mayoría, no, más del 99% de los fenómenos son aleatorios. Lo que pasa es que también puede suceder que su grado de variación es tan pequeño, ¿sí? Que se consideran determinísticos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo decía como caso de un ejemplo de determinístico, ¿sí? De un fenómeno determinístico, una inversión de un capital a un interés fijo durante un tiempo determinado, ¿sí? Al final del periodo, antes de que termine, si yo tengo ahorita tal cantidad de dinero, voy y contrato un plazo a tasa fija por un tiempo fijo, ¿sí? Con precisión voy a saber dentro de ese periodo, o sea, por ejemplo, 3 meses, tengo 500,000 pesos y me voy al banco y contrato a una tasa X. Yo sé que después de transcurridos los 3 meses, ¿qué capital voy a tener? Pero son escasísimos esos, ¿no? Por ejemplo, uno va al banco, yo voy al banco y ya hice una idea de lo que, de la lana que voy a tener, que la lana que necesito para el tiempo determinado. Pues hay veces que se cumple ese periodo y todavía tengo dinero, pero hay ocasiones en que antes de que, si estoy compartiendo pantalla, No, No, profe. profesor. pues diga, perdón, hasta ahorita se me ocurrió Oiga, oiga, que no. Sí, estaba dime. revisando la diapositiva que nos mandó, bueno, la presentación de PowerPoint, y me di cuenta que no nos explicó las diapositivas 8, 9 y 10, profe, de la presentación que nos acaba. De esto que estoy viendo ahorita, No de lo que nos acaba de mandar del tema anterior, profe. La verdad no me quedaron claros y no nos explicó, me parece. a ver, déjame abrir ese archivo entonces. Sí, profe, muchas gracias. Vemos y vemos qué pasó ahí. Si a lo mejor te me perdiste o me perdí yo, porque voy anotando, ¿eh? Entonces sería, decías que es 8, 9 y Sí, 10. profe, las diapositivas 8. A ver, veamos, acá las tengo. ¿A poco no vi gráficas? Yo creo que a lo Por si mejor, acaso seguimos sin ver la pantalla. a ver, ahorita la pongo, voy a compartir mi pantalla. A De ver, hecho, nos quedamos solamente de esa presentación, profe, en la diapositiva 7 de los histogramas, pero ya no vimos las demás. permítanme, dejo este mouse.
Entonces, Esa es la la- diapositiva. esta es la 8. No, no, esa es ¿Eh? la primera diapositiva. Bueno, perdón, presentación que nos mandó. La que le comento es la de estadística descriptiva, segunda parte. La que nos mandó y está hablando el compañero, Ah, profe, la ok, que nos mandó hoy. ok, ok. La que les mandé hoy. Pues es que no, Exacto. todavía no llego a eso. A ver, este es la 1. Bueno, ahorita todo queda determinado, ¿eh? No hay problema. Dame chance, entonces quito esta. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. La segunda es esta. Entonces aquí, ya me habías espantado, ¿eh? Entonces aquí está. Dices que es 8, 9 y 10. Sí, profe. Sería eh, comparto pantalla. Sí, entonces es esta. Comparto. Sería esta, ¿no? Sí, profe. Bueno, ok, no hay ningún problema. Me regreso y luego retomo esto que dije. Entonces, esto fortalece más que voy a, yo creo que voy a hacer el examen hasta el martes, ¿eh? Porque entonces sí aquí, me atrasé. Sí es posible que haya sucedido esto, ¿no? Alguna. Sí, todos están de acuerdo con lo que me está diciendo este jovencito. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Bueno, profe. entonces, bueno, me quedé yo ahí por algo. Hubo cierto confusión. Entonces, a ver, las gráficas sí las vimos, ¿no? Sí, profe, las Estas las gráficas, sí. vimos. Bueno, entonces después de las gráficas, esto fue lo que me faltó. Los cálculos para las medidas de centralización y dispersión con datos agrupados, ¿sí? Se realizan a partir de los datos concentrados en la distribución de frecuencia absoluta, ¿sí? Y otra cosa es que para estos cálculos, por ejemplo, para la media, para la desviación media y para la varianza, ¿sí? Se parte de esta tabla, pero con marcas de clase. ¿De acuerdo? Aquí está. En el caso de la media aritmética, se parte de la distribución de frecuencias con la marca de clase. La fórmula usada en el ejercicio 3, ¿sí? Esa es la fórmula que usé en el ejercicio 3 para la media. Vuelve a ser vigente. Aquí lo único que puede haber duda, bueno, ¿y qué X uso? Se me agruparon, ¿sí? En 5 valores distintos. Pues el más representativo es la marca de clase. Por eso parto precisamente de la tabla de frecuencias, ¿sí? Con la marca de clase. Aquí siempre para cálculos de media, varianza, desviación media, ¿sí? Es a partir de esta tabla, pero con marca de clase. La mediana y la moda van a tener ciertas formas un poquito diferentes, ¿eh? Pero ahorita las vemos, no tiene gran chiste, nomás es identificación de cosas. Entonces, para aplicar esta fórmula que hice, primero, aquí tengo mi X, mi F, esta es mi tabla. Entonces, multipliqué X por F. Y aquí puse mis resultados. A ver, chequen algunos para que me digan si están de acuerdo. Sí, profe, está bien. Nada más multiplicó X por F, ¿no? Sí, Por la frecuencia. ¿sí? ¿Qué es Ah, lo que sí, está haciendo? correcto. El peso, el peso de cada variable, ¿sí? Ese fue por X. Posteriormente, lo sumo todos. Hago la suma, ¿sí? Y me dio esto.
Entonces, es el numerador que yo tengo aquí. Esto al dividirlo entre 125 es lo que me da mi media. O sea, ese 54.615 es la suma de f por x, el numerador de mi fórmula. N125, entonces, la media es 436.92. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio 3. La única diferencia es que acá parto de datos agrupados. ¿Dudas? No, profe, ninguna. No. Bueno, entonces, para el cálculo de la mediana, ¿sí? Se tiene una fórmula de estimación. Esta es mediana igual a L1 más N entre 2 menos la suma de F índice 1 entre F med por C. Es una fórmula de estimación, está horripilante, pero no tiene ningún chiste. Entonces, la mediana es un solo valor, pero recuerden que ya no tengo los 125 datos formados como para que yo los ordene y diga, este quedó en el centro, esto es la mediana. Eso ya no lo puedo hacer porque esa información quedó atrás. Entonces la mediana, la voy a estimar como aquí está dicho, mediante esta fórmula. El primer paso que tengo que hacer es ver en qué lugar está ubicada la mediana. ¿Sí? Primero se ubica la clase donde se encuentra la mediana. ¿Sí? Y esa clase es donde está la observación n sobre 2. En nuestro caso es donde está la observación 62.5. ¿Sí? ¿Y cómo la encuentro? Pues aquí está la 1, la 2 y la 3. Aquí la 4, la 5, la 6 y la 7. Aquí, de la 8 a la 16. Aquí, de la 17 a la 27. Aquí, de la 28 a la 41. De aquí, de la 42. Aquí, de la 42 a la 69. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿sí? Aquí es donde está. A esta le voy a llamar clase mediana. Clase mediana. Y estos elementos que estoy yo viendo aquí, ¿sí? Son los que se refieren a esa clase mediana. Entonces, es esta clase, ¿sí? Por ejemplo, de ahí, si quiero el límite real inferior, ¿cómo lo encontraría? El límite real inferior de esta clase, ¿cómo lo encontraría a partir de esa tabla? Se puede. No. Nadie propone algo. Muy fácil. El promedio de las marcas de clase me da los límites reales. El promedio de los límites reales me da las marcas de clase. Es en las dos direcciones. Entonces, ya me mandó aviso en 10 minutos me saca. Entonces ya saben el proceso. Nos volvemos a conectar con ese mismo número. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, entonces decía aquí, ¿cómo sacaría el límite real inferior? Y ustedes van a verlo. Hay que dividir 434 entre 439. Hay que promediarlos. Entonces, si ustedes los promedian, 36, 34 y 94 serían 73, ¿no? Entre 2, ¿sí? Serían 36.5.
Entonces, este valor vale 436.5. Anótenlo para que no se les olvide. Sí, profe. Y que no estén a expensas de que tengan que ir a buscar la tabla anterior. Ahí está también. Pero bueno, yo estoy partiendo que yo les dé esta tabla y les pida la mediana. ¿De acuerdo? Entonces ya no van a tener todos los cálculos previos y van a aparecer. ¿Dudas de cómo encontrar el E1? No, profe. Bueno, después N ya lo conocemos. N es 125. S, perdón, suma de F1, es decir, suma de frecuencias hasta antes de la clase mediana. ¿Sí? Entonces, esta es la clase mediana. ¿Sí? Esta es la clase mediana. Entonces, de aquí para arriba es esa suma. Que aquí son 59. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Sí, profe. FMED, frecuencia de la clase mediana. ¿Cuánto valdrá? Es de 21, ¿no? Ah, no, de 18. 21, No. Ah, no, sí, 21. no, 21, 21, 21. mamacita. Perdón. 18 es de la clase anterior, ¿no? Sí. Sí, es 21, ¿sí? Y C es tamaño de intervalo. ¿Cuánto valdrá el tamaño de intervalo? Supongan que no saben cuál es el tamaño. ¿Cómo lo obtendrían? Hay una fórmula, ¿no? Para sacar los intervalos. No, 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 no. Yo te estoy pidiendo el tamaño de intervalo. Ah, ¿Qué entenderías por el tamaño de intervalo? de cuánto avanza entre cada La clase. amplitud, la amplitud de cada clase. Todas las clases, partimos de que todas las clases tienen igual amplitud, ¿no? Sí. Entonces todas tienen el mismo tamaño. Pero ¿cómo sacas ese tamaño? Bueno, está muy sencillo. Restando dos marcas de clase consecutivas. Si tiene límites reales con los dos límites reales consecutivos, te dan el tamaño. Si tienes dos marcas de clase, la resta de dos clases, de dos marcas de clase consecutivas, te dan ese tamaño. ¿De acuerdo? Sí, profesor. No hay problema. Fíjense, es más, déjenme, me regreso un poquito a mi tabla anterior, porque hay cosas que luego no las digo, pero como no se utilizan, ¿sí? Muchas veces quedan en el olvido, ¿no? Quedan almacenadas, ¿sí? Acá cuando vi mis tablas, esta cosa, algunas veces me pasa, ay, ahora ya me va a poner todo. Sí. Incluso le mandé esto, que esta gráfica no estaba, ya se las mandé. También iba en la presentación, ¿eh? Entonces luego van saliendo cositas por preguntas y ¿cómo se llama? Y las voy incorporando, ¿no? Aunque pues yo espero que en la clase habían quedado claras, ¿no? Entonces, miren, si yo tomo aquí, en este caso, ¿dónde tenía no, estos ya es un poquito antes, donde agrupé. A ver, pues déjenme ver, creo que es acá adelante. Eh, no, no, ¿dónde quedarían?
donde formé mis grupos. A ver, déjenme ver esto, porque ya me hice aquí bolas. Entonces, 6, 7. Ah, ok. Era acá, desde acá. Pero ¿qué hace esta chiva aquí? Se pasó ahí sin querer. Esta está desubicada. Qué raro. Bueno, lo voy a poner porque supuestamente esta no va ahí. Estaba acá. Bueno, yo creo que luego en el fragor de las cuestiones se cambian, o mejor dicho, yo las cambio y no me doy cuenta, ¿no? Ahí está. Entonces, ya está bien organizadito, ¿sí? Entonces, yo decía, cuando yo empecé aquí, todo esto empezó, pero si ustedes cuentan, estos van cambiando de 5 en 5, al igual que estos, ¿sí? Estos cambian de 5 en 5, ¿sí? Al igual que estos. Y también estos me van cambiando de 5 en 5, también estos, y también estos. O sea, que tanto límites como límites reales, como marcas de clase, me dan el tamaño del intervalo. ¿Sí? ¿Sí? Pero, otra cosa, el punto medio entre dos límites o límites reales me dan la marca. ¿Sí? Y el punto medio entre dos marcas, que es lo que acabo de emplear hace unos momentos, me da el límite real. Esas cositas parecen insignificantes, pero me salvan de muchos apuros, ¿eh? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el cálculo de la mediana no tiene ningún chiste. Y si yo les pongo y topo con alguien que nunca lo hizo, pues no lo va a sacar. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Entonces, con esto, No, profe. sí, con esto, entonces, ya al hacer esto, sí, al poner, déjame, me queda menos de un minuto, a ver si todavía me da chance. Entonces, ya con esto saqué, pues ya llevaba en la media, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿sí? Ahí están todos los valores que ya había repasado. N, 125, entonces en el 62.5 está el valor que le va a corresponder a la mediana, ¿sí? Esa marca de clase, esa clase tiene una marca de 439, ¿sí? La frecuencia es 21 y en ella se obtiene que el límite real inferior, ya dije cómo lo saqué, es 436.5, N 125, F 159, F 21, C 5, y entonces la mediana, ahí está su fórmula, ya sustituí, ¿sí? Y es 437.33. ¿Dudas? Sí, profe, perdón. El L1, ¿cómo?
con más eficacia. En la medida de que esto quede oscuro, sí, pues permanece oscuro, ¿no? Y pues entonces soy, como dicen, ¿cómo les dicen a estos intelectuales? Pero ¿cómo les dicen ahora estos intelectuales chafas? Los intelectuales de papel, o no tiene otro término. Se me fue. Los intelectuales orgánicos, los intelectuales orgánicos, de intelectuales no tiene nada, yo se los aseguro, ¿no? La gente que critica a López Gatell, de verdad, yo quisiera ver cuál de esos, perdone por el término, cuál de esos estúpidos tiene un artículo de investigación reconocido mundialmente. López Gatell tiene muchos. Y yo les digo porque yo tengo mis artículos de investigación y ya habían de ver qué perros son para que pasen, ¿eh? Manda uno, hay veces que manda y nomás nada le publican a uno. Cuando le publican la primera vez que me publicaron a mí, casi hago fiesta nacional. Sí. Dentro de lo que les puedo presumir, hay un libro editado por Springer, donde soy coautor, fíjense, coautor de un capítulo, ¿sí? El libro se llama Teaching and Learning of Stochastic, ¿sí? Fue una presentación que hice en Alemania. Un día se los enseño, no para que no crean que yo les estoy hablando nomás por hablar. Y yo sé lo que es que te reciban un trabajo en un lugar de esos. Sí, casi tienes que llorar la gota de sangre. ¿Sí? Y que un baboso, esa señora, Lili Telles, que se ponga a criticarlo, a exigir su renuncia. Pues, ¿a quién va a poner al nefasto que fue rector de la universidad, a Narro, a José Narro? Es un corrupto, es un ladrón, así como son ahora los que nos protegían, nuestro secretario de la defensa, narcotraficante, por Dios. El otro, el de seguridad, García Luna, narcotraficante. ¿En manos de quién estábamos? Lo peor es que haya gente, ¿sí? Lo peor es que haya gente que todavía esté a favor de ellos. Yo no sé si es porque les quitaron su pista de aterrizaje, ¿sí? Porque en este medio teníamos miles de aviadores. Sí, creo que todo el mundo sabe lo que es un aviador, ¿no? No precisamente anden pilotando un avión, ¿sí? Sino que baja cada quincena a cobrar. Bueno, como sea, perdón por todo es que me alegra, me pone de malas saber conocer ese tipo de cosas, ¿no? Esos zampones, ¿sí? Yo siempre he tenido razón, nunca confié de la policía. Alguna vez vi una nota periodística que decía, si tú tuvieras un pariente que es un ampón, ¿lo denunciabas? ¿Y qué creen que dije yo? Sí, sí. ¿No? ¿Que no? Yo dije, no lo denunciaba. ¿Y cuál es la causa? Simplemente porque era entregarle a un delincuente mayor. Ahora las cosas cambian, ¿eh? Sin que yo diga que ya están mejoradas, ¿sí? Nos va a faltar mucho tiempo para que realmente haya un cambio aquí. Pero si nadie lo inicia, pues nunca se va a dar. ¿De acuerdo? Bueno, es mi grilla, es mi posición, ¿eh? Yo soy alumno en 68 yo era alumno, ¿sí? Entonces viví en 1968, estaba yo en la prepa. Entonces, para que se dé cuenta si no me politicé desde entonces. Bueno, como sea, vamos hacia la estadística, y dice, moda, al igual que la mediana, la
moda en el caso de datos agrupados se estima por medio de una fórmula, es la siguiente. Y aparezco a la fórmula. Moda igual a L1 más delta 1 más delta 2 F mod por C. Tanto L1 como C es lo mismo. Claro, no tienen, bueno, en este caso C sí es el mismo, pero L1 no necesariamente son iguales, ¿eh? Porque, y F mod tampoco, ¿no? Pueden coincidir, pero tienen su propio esquema. Entonces, ¿dónde L1 es el límite real inferior de la clase que contiene a la moda? Delta 1 es la diferencia en frecuencia de la clase modal y la clase anterior, o sea, la clase de arriba. Primero debo de identificar dónde está la moda. Esa es la clase modal. Delta 2 es la diferencia en frecuencia de la clase modal y la clase de abajo, la clase que le sigue. ¿Sí? F mod es la frecuencia de la clase modal y C tamaño del intervalo. ¿Dónde está la clase modal? ¿Sí? Nuevamente, primero hay que buscar la clase modal, primero hay que ubicar esa clase modal. Es la clase que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? La clase modal es la clase que tenga una mayor frecuencia. ¿Sí? En este caso es la misma que la que contiene a la mediana. No siempre coinciden. Debe de quedar claro eso, ¿no? Porque puedo llegar a confusiones si no lo anoto, ¿no? Entonces, L1, como es la misma clase, coinciden los límites reales, ¿sí? En ambos casos vale lo mismo. Delta 1, la frecuencia de la clase modal es 21. La de arriba tiene 18. Entonces, la diferencia en frecuencia, ¿sí? En valor absoluto siempre es positiva, ¿sí? Ese es delta 1. La diferencia, nuevamente en valor absoluto, con la de abajo, en este caso era 17, son 4. Esos son delta 1 y delta 2. F mod es la frecuencia de la clase modal que coincide con la de la mediana, que es 21. Y C, nuevamente el tamaño del intervalo. Muchas veces coinciden, sobre todo si es una población que comporta como la normal, ¿sí? Que se aproxima a la normal. La clase mediana y la clase modal van a estar en el mismo sitio. Pero no siempre, ¿eh? No siempre. Hay distribuciones como J en forma de J. Empiezan con poquitos y suben y ya no bajan, o bajan poco. Al revés, en forma de J invertida. Incluso hay poblaciones que comportan como una U, ¿sí? Pero esas son escasas, afortunadamente. Si no, eso me metería en otro lío, ¿sí? Entonces, al hacer eso, cuando yo aplico mi fórmula, ¿sí? Entonces la moda, que sería 436.5 más 3 más 4 entre 21 por 5, y esto me dará 438.17. Ambas, las tres, la media, la mediana y la moda, son medidas de centralización. No cambian mucho, sobre todo si las poblaciones son muy simétricas. Pero en algunas poblaciones hasta coinciden la media, la mediana y la moda, ¿sí? Entonces no siempre sucede eso. ¿Dudas? Ninguna, profe, todo claro. Todo claro, profe. ¿Sí? Entonces, no hay problema, ¿verdad? Y bueno, se me había pasado ese detalle,
Para el cálculo de las medidas de dispersión se usan las fórmulas que empleamos nuevamente en el ejercicio 3, con la distribución de frecuencia y las marcas de clase. En el caso de la desviación media, pues ya la sabemos hacer. Simplemente hay que usar la fórmula donde está la frecuencia. ¿Sí? Entonces el primer dato sería restar a cada valor de X su media en valor absoluto. El primero es 27,92. ¿Sí? El segundo, ahora hasta lo hice en Panavisión. El segundo es 4,14 menos 4,36,92 es 22,92. Creo que hice 3. El tercero es 4,19 menos 4,36,92, 17,92. ¿Sí? Etcétera, ¿no? Hay que hacerlo para los 12 valores de X. ¿Sí? Después de que saqué ese valor absoluto de desviaciones, lo multiplico, ¿sí? Por la frecuencia, ¿sí? Porque 27,92 se desvían 3, 22,92 se desvían 4, ¿no? Y 9 se desvían 17,92. Entonces me van dando contribuciones hasta que lleno la tabla. Entonces, aquí está mi tabla, ¿sí? Entonces, están primero mis valores absolutos, ahora lo hice más bonito, ¿sí? Y luego los multiplico por frecuencia, ¿sí? Y sumo esa columna verde, ¿sí? Que es 1284,56. Eso es lo que divido entre 125 y yo obtengo mi desviación media. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? Es lo mismo que hicimos en el caso anterior, nada más que aquí me salió más bonito. Sí, como les digo, pues con la experiencia, yo creo si vuelvo a dar estadística, todavía va a salir más bonita la presentación. Van entrando cositas que se le van uno ideando, entonces, pero al principio pues, no tenía nada de esto, entonces está apareciendo. Bueno, esto es la desviación media y la varianza, ¿cómo sale? Pues nuevamente es el método que se empleó en el ejemplo 3, ¿sí? En el cálculo de la varianza. Y directamente no voy a ir con dos métodos, me voy a ir con el método más corto, ¿sí? El método que al menos todo mundo admitió que era más rápido. Es que esto de matarme se me empieza a dar el sol sobre mi monitor. Sí, entonces yo creo voy a cambiar de cortina en estos días. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Primero, eleva al cuadrado las X, multiplícalas por la frecuencia, hace esa suma parcial, hace esa suma total de las parciales, divídela entre el número de datos y eso, sí, réstale el cuadrado de la media. ¿Sí? Entonces ahí están algunos casos de lo que hice al principio. ¿Sí? Después, luego multiplico, ¿sí? Por frecuencia. ¿Sí? Ahí está el primer proceso. Ahí está. Esos son los cuadrados. El segundo proceso es multiplicarlos por la frecuencia. Ahí están. Hago la suma. ¿Sí? Ahí está mi suma. Esa la divido entre 125. ¿Sí? Le resto el cuadrado de la media.
y entonces la desviación, la varianza, perdón, es 156,67. La desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de perdón, la desviación estándar se define como la raíz cuadrada. Aquí hay aquí hay un error, es de la varianza. Ahorita la compongo. Se simboliza con la letra S, ¿sí? Escribe aquí la ecuación, quién sabe qué puse, yo creo ya estaba dormido ahí. Más bien aquí debía haber puesto, escribo aquí la ecuación, ¿sí? Aplicada al ejemplo anterior, entonces S no es más que la raíz cuadrada de ese valor que acabo de obtener, que es 156,67, lo que me da 12,64. Esa es la desviación estándar. No tenía gran chiste esto, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo, pues si no le daba una explicadita, pues aquí había algo ya terminado. Aquí les decía, háganle una corrección. Aquí es la desviación estándar, se define como la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza se simboliza con la letra S, ¿sí? Y se escribe y escribo, o se escribe, aquí su ecuación. Bueno, le voy a poner, la canción, déjate. Profe, en la raíz cuadrada Sí, me da un resultado de 12,51. No importa hasta sí, cuánto. eso no vamos a tener mucho, a lo mejor me equivoqué a la hora de estarlo haciendo, no lo recuerdo, pero ahorita lo checo yo, a ver, a lo mejor sí, ¿verdad? Eh, la raíz, es que luego ya lo estoy haciendo en la noche, ¿no veo bien? 156,67 raíz. Creo que raro su memoria. Ok, 12. Yo le pondría 12,52. 12,52. Redondeado, ¿no? Resuelto el problema. Entonces no sé qué yo, ahí sí no sé qué. Su fórmula es esto. Bueno, siempre van saliendo detallitos, ¿no? Es que, ya sé, eso me lo puso la propia, el sistema, porque de verdad que metiera ahí una ecuación, porque decía, escribe aquí tu ecuación, ¿no? Él escribíla con el procesador de ecuaciones. ¿Dudas? No, profe. Archivo, déjenme, guardar, y lo empequeñezco porque ya le vi algunas empeoras que le voy a hacer. Bueno, me regreso a mi distribución muestral. ¿Dónde andaba? ¿En qué lámina? En la 2. Estas se las mando mañana en la tarde, ya que la haya agotado. Y por este pequeño contratiempo, es decisión, el examen es el martes.
para que me alcance para que alcance a ver yo este repaso sobre la normal. ¿De acuerdo? Sí, entonces, no me fallen porque luego fallan el mero día del examen y quieren que yo después se lo reponga, pero pues ya no se va a poder porque yo tengo que llenar actas. Entonces, claro que no, no me queda mucho tiempo para ese, y debe de ser el viernes antes de las 9 de la noche. Y alguien puede decir, pues mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, si no comiera, no durmiera, sí, todo eso, pues yo creo que era correcto lo que se podría decir. Bueno, entonces, ya me sacó, ya estoy fuera. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Ah, Sí, profe. todavía no me saca. Entonces es posible que en unos minutos más me saque, nos volvemos a meter ya, no, a lo mejor me va a sacar en 15 minutos. Sí, ya lo vi, ya vi ahí mi tiempo. Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla. Andaba por acá, comparto, y ya andaba, reproducir desde la actual. Entonces, eh, esto ya lo había pasado. Ustedes me dicen, no, esto ya no llegaba, ¿no? Todavía apenas iba para allá, ¿no? No, déjenme verlos, acá está. Es que ya me avisó que ya me va a cortar, pero eso no es tiempo. Qué buen tip me pasaron. No te preocupes, vuelves a abrir la sesión con el mismo número. Y no pasó nada. Bueno, entonces había llegado a que, por otra parte, las variables aleatorias se clasifican como discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que toman valores numéricos enteros. En general provienen de conteos. Por ejemplo, contar el número de casos de COVID, el número que se recupera, todo eso, ¿no? Todo eso. Las funciones de probabilidad se definen como un conjunto de parejas XY, F de XY, ¿sí? Eh, eh, la XY son los valores que toma la variable y la F de XY son los valores de probabilidad. Sí, falta agregarle eso, pero bueno, es un repaso muy rápido. Y deben de cumplir 3 condiciones. 1, la probabilidad de que X sea igual a XY es f de X. 2, esas Fs de X siempre son iguales o mayores que 0. Y 3, la suma, ¿sí?, de esas Fs de XY, ¿sí?, es igual a 1. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones para que una función sea función de probabilidad. Hay varios modelos teóricos, ¿sí? Yo lo puedo hacer en modelos muy locales, pero hay modelos de funciones de probabilidad. Entre ellos están la binomial, la hipergeométrica, la geométrica, la de Pascal, la de Poisson. Cada una, ¿en qué difieren? Cada una tiene sus propias características. No voy a discutirlas porque no es por ahí el asunto. Simplemente quiero que sepan que hay muchas. De todas ellas, la que me interesa, sí, a mí en particular, la que por el curso, es la binomial. ¿Sí? Una variable aleatoria sigue una distribución binomial
si al realizar un experimento, ¿sí? Solo hay dos posibles, ¿sí? Resultados, éxito o fracaso, ¿sí? Entonces, yo puedo lanzar una moneda, águila o sol, puedo estar viendo a una persona, puede tener COVID o no tener COVID. Los que ya tienen COVID pueden necesitar, ¿cómo le llaman? Entubamiento o no pueden necesitarlo, ¿sí? Los que están entubados pueden morir o sobrevivir, etcétera. Son las alternativas, pero solo dos. Se puede realizar N veces el experimento de manera independiente, ¿sí? Y X me representa el número de éxitos en las N pruebas. Por lo tanto, N, ¿sí? Bueno, ahí son complementos de ahí. En este caso se tiene que P, la probabilidad de éxito le voy a llamar P, a la probabilidad de fracaso le voy a llamar Q, y que X estrictamente toma valores desde 0 hasta N, inclusive. Bueno, cuando cumplo esas condiciones, ¿sí? Y que yo digo que la variable distribuye como una binomial, y para decirlo en forma breve, en lugar de escribir este pequeño rollo, simplemente digo la X, ¿sí? Esta víbora quiere decir comporta de acuerdo a una binomial, con parámetros N, P para cada valor de X. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, su fórmula de cálculo, ¿cuál es? Tiene su fundamento teórico, yo estoy brincando todo eso porque se supone que es ya formación que traen, pero yo no quiero partir de que la traen y no la traigan, ¿no? Cuando hable de binomial, no sepan qué es la fórmula. N, que es el número de veces que se repite el ensayo. X, el número de éxitos que quieren. O sea, yo lanzo, llevan 8 materias. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que reprueben 2? ¿Sí? N8, ¿sí? X2. P es la probabilidad de aprobar, Q la probabilidad de reprobar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ya al aplicar ese modelo, ¿sí? Aparece. Donde f de x, ¿sí? Es igual a la binomial, con NP, ahí le falta para x, y esto es igual a la probabilidad de que la variable tome el valor que se le está pidiendo. Ejemplo, en la elección presidencial de Estados Unidos en el 64, 60% votó por los demócratas. Si se tomó una muestra aleatoria de 10 votantes, encuentre la probabilidad de que hayan votado por demócratas 7 personas, más de 8, o en el inciso B, o en el inciso B, C, cuando más 5. ¿Cuáles son mis valores? N vale 10, N el que señalé aquí. N vale 10. P es la probabilidad de éxito, es la probabilidad de que se vote por los demócratas. Aquí lo tengo, punto 6. Punto 6. ¿Q cuánto valdría? ¿Quién me dice? Punto 4, ¿no? Punto 4 es el complemento correcto, nena. ¿De acuerdo? Y para el primer caso, X vale 7. Y se aplica la fórmula. Si es de más de 8, entonces X vale 9 y 10. Y si es cuando más 5, es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, hago un cálculo. X es la variable. Yo debo de estar despierto para ver cuál es la variable. La variable es el número de individuos que vota por los demócratas. Como estoy tomando 10, ese número puede ser desde 0, 1, 2, etcétera, hasta 10.
¿sí? Entonces, la f de x, ahí está la misma fórmula que tenía aquí a mi izquierda, ¿sí? Entonces lo que voy a aplicar, la vuelvo a repetir para que no haya problema. P vale 0.6, Q vale 0.4, N10 y, ¿sí? Entonces, en el caso A, en el caso A, quiero encontrar la probabilidad de que X sea igual a 7. O sea, también se le llama F de 7. Al hacer la sustitución, N, aquí está arriba, N vale 10. P, digo X vale 7. X vale 7. 10 menos 7, ahí está abajo. P.6 a la 7. Q.4 a la 10 menos 7. ¿Sí? Que es 3. ¿De acuerdo? Y ahí está el cálculo. Y el cálculo me da .215. ¿Quieren checarlo? Adelante. Profe, dijo que P y Q son valores que nos dan. Claro, la P es el 60% que votó por los demócratas. Ah, Te dan uno, y el perdón, 5 y 4 es lo que no. ¿Sí? es el Ah, ok. complemento. ¿Sí? Si P es el éxito, lo que le falta a P para hacer uno es Q. O sea, P más Q a lo mejor vale la pena que por ahí escribirlo. P más Q siempre debe de sumar uno.
A ver, pregunto, ¿dónde me quedé? Repito, pregunto, ¿dónde me quedé? Estaba hablando de la... Binomial. Ajá. Chico, tenía una ¿Qué? duda, pero no sé si ya entró. Terminé el ejercicio, sí. Creo que no, profe. A ver, entonces, repito, ya me quedan 8 minutos aproximadamente. Sí, sí, me quedan 8 minutos. Voy a terminar el ejercicio y mañana, empiezo con variables continuas, ¿no? Lo que pasa es que me agarré hablando como loco y no me fijé. Y ya al ver que nadie me respondía, supuse que estaba yo solo y no estaba, eh, que ya no estaba en mis cabales, ya estaba hablándole a la computadora. Y aquí, pues, eso es lo que hago, le hablo, a la computadora, pero siempre tendré un interlocutor o varios interlocutores, ¿no? Entonces, ahí está mi pantalla nuevamente. Sí, eh, entonces, sí, estoy aquí yo. Decía, que la tabla, bueno, hasta ahí el problema para que no, vaya a estar, tan ríspido, vamos a ponerlo. Estaba yo contestando esto, ¿sí? Ya había puesto mi modelo, ¿sí? Y ya había contestado el inciso A. Hasta ahí estábamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, justo. Sí. Entonces, me voy al B, pero para hacer el B, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? La tabla que sigue contiene las probabilidades para todos los valores de X, ¿sí? Y mi tabla, ahí está, ¿sí? Mi tabla ahí está, ¿sí? Por lo tanto, para el inciso B, dice probabilidad de que más de 8 voten por los demócratas. Más de 8 son 9 y 10. Entonces sumo estos dos, ¿sí? Y es lo que tengo ahí. Probabilidad de que sean más de 8 es 9 y 10, y ahí lo tengo. Y en el inciso C, es probabilidad, ¿sí? De que cuando más 5 voten por los demócratas, cuando más 5, entonces otra proposición abierta que me incluye desde 0 hasta 5. Desde 0 hasta 5. Entonces, tengo que sumar eso, si es lo que pongo aquí. Son los que pongo aquí. Y ya ahí tengo su valor correspondiente, ¿no? Entonces, no tengo solicitudes de entrada. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, y decía que para la binomial, la media la puedo calcular con el producto de N por P. Y su varianza la voy a calcular con el producto de NP por Q. Esos son cuestiones que ya que ando por aquí, se las estoy poniendo porque poquito más tarde las vamos a necesitar. Sin embargo, a mí no me interesa esta parte que acabo de ver fundamentalmente, ¿no? Posiblemente les pongo un ejercicio de estos, pero porque lo vimos, ¿no? Yo lo que estoy interesado es en valores grandes de N. Y era donde yo estaba cuando me di cuenta que estaba hablando solo. Por ejemplo, ahorita hablamos de la elección en Estados Unidos para presidente. Entonces, y me dan información que las tendencias esto, que las tendencias los otros,
que aumentó la popularidad de Trump, que bajó la popularidad de Trump, ¿sí? Entonces, la pregunta puede ser, ¿votarías por Trump, sí o no? ¿O por quién votarías? ¿Por Trump o por su contrincante? Y ahí está el sí o no, ¿de acuerdo? Pero las muestras que se toman no son de 20, son de 2,000 a 3,000. Entonces, hacer estos cálculos para una situación de 2 o 3,000 ya no está nada simple. Con la fórmula, sin embargo, hay una forma de llegar rápidamente también a esos resultados. Eso es lo que vamos a ver. Se llama aproximación normal a la binomial. Pero primero tenemos que ver la normal. Allá vamos, allá vamos. Entonces, sin embargo, no interesan los valores de n mayores que 20. El interés se centra cuando n es grande. Más adelante se retoma esta situación. Más adelante, ¿cuál? Pues a lo mejor la clase de lunes, ¿sí? Y en el caso de variables continuas, ¿sí? Hay otra filosofía. En este caso, ya no se tiene, aquí en el caso discreto tengo funciones de probabilidad. En el caso de variables continuas, las funciones son funciones de densidad de probabilidad. Una función f de x es función de densidad de probabilidad si cumple con las siguientes condiciones. 1, f de x es igual o mayor que 0. 2, la integral de menos infinito a más infinito de f de x debe de ser 1. Y 3, para encontrar la probabilidad, vean que vuelvo a hacer una integral de a a b. La probabilidad de que x esté entre a y b es la integral de a a b de f de x diferencial de x. Bueno, la primera condición, ¿sí? Es que la variable, de que la función, que la gráfica de la función quede arriba del eje de las x, ¿sí? En el cuadrante 1 o 2, nunca abajo, ¿sí? La segunda condición quiere decir que todo el área que determine esa función y el eje x sea igual a 1. Y la tercera es de operatividad. Yo quiero la probabilidad en un intervalo, entonces debo de encontrar el área de ese intervalo. Bueno, se me acabó el tiempo, ahí lo dejo, ¿sí? Mañana le seguimos. ¿Dudas? No, profe. ¿Cuestiones, quejas? ¿Sí? Todos nos vemos mañana, misma hora, Dale, profe. mismo canal. Hasta luego. Hasta Gracias, mañana. No, profe, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.